Ok, estamos grabando. Bueno, nuevamente buenos días. Hoy vamos entonces a hablar un poquito de lo que nos queda adelante con el cronograma como siempre, como todos los martes. Vamos a tener entonces nuestras dos clases como siempre y vamos a tener entonces esta semana para seguir hablando principalmente de integrales. Hoy vamos a hablar de dos temas muy particulares que son bien aplicados. Por lo tanto, un poquito vamos a como a intercambiar estos dos temas. Vamos a hablar de unas aplicaciones porque les va a servir para la tarea. Principalmente vamos a hablar de cómo integrar aceleraciones y velocidades y la importancia de esto en la ingeniería civil. Y vamos entonces a ver cómo podemos atacar este tema de integrales probabilísticas el día jueves, porque para hablar de esto necesito primero cerrar en la clase de hoy cómo manejar integrales que son multidimensionales. Y luego, entonces, bueno, como siempre vamos a tener la auxiliar y, bueno, la tarea 7 que está corriendo para esta semana, con entrega el día viernes y nuestra respectiva tarea 8. Ya nos queda entonces, digamos, estamos en la recta final de nuestro curso, nos quedan 5 semanas nada más, esencialmente nos quedan 10 clases, y lo que nos queda por cubrir de curso va a ser ahora, a partir de la semana que viene, vamos a tener 4 semanas nada más que vamos a ver cómo integrar ecuaciones diferenciales. Primero vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias, principalmente asociadas a problemas dinámicos, problemas que vibran, que oscilan, eso es importantísimo para comprender dinámica estructural. Y después vamos a ver ecuaciones diferenciales parciales, que es importante más para la parte estática, que tiene que ver con la mecánica de sólidos, de cuerpos deformables, eh, y les puede servir entonces como de conexión a futuros cursos que ustedes puedan tomar de elementos finitos para cálculo estructural. ¿Sí? Entonces, digamos que eso es nuestra visión de túnel hacia el final de nuestro curso. Entonces vamos a hablar hoy, hoy vamos a hablar entonces de dos temas principales. Primero, cómo integrar velocidades, aceleraciones, o aceleraciones, velocidades, y cómo integrar cómo resolver integrales dobles o incluso triples o de orden superior. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, primero hablemos de cómo hacer con las aceleraciones y las velocidades, porque esto es súper relevante. Voy a dar el contexto y aquí voy a hablar un poquito, digamos, de por qué nos interesa a nosotros como ingenieros civiles, sobre todo contextualizado en la tarea que está corriendo esta semana. Entonces, lo que nosotros estamos queriendo hacer es integrar aceleraciones. Si yo tengo una aceleración de algún cuerpo o algún registro de aceleración a través de un sensor, yo puedo integrarlo, obtener la velocidad, e integrando la velocidad yo puedo obtener el desplazamiento, ¿no? Esto es súper importante porque me permite a mí manipular, ¿verdad? Registros sísmicos. Cuando ustedes tienen un sismo, ustedes tienen, no, cuando ocurre un sismo, eh, digamos, usualmente en países, ciudades, comunidades, instituciones, tienen redes de instrumentos o una instrumentación colocada en diferentes localidades que consisten en un dispositivo que colecta la aceleración que se produce en el suelo, ¿no? Esos dispositivos se le llaman a veces acelerómetros, a veces sismógrafos, porque, digamos, funcionan con principios físicos que son relativamente distintos, ¿verdad? El principio físico siempre es el mismo, es una masa soportada sobre un resorte, solamente que la diferencia es que en los sismómetros, ¿sí? O en los sismógrafos, uno tiene una masa muy grande sobre un resorte muy blando. En cambio, cuando uno tiene un acelerómetro, es lo contrario, uno tiene un resorte muy rígido con una masa muy pequeña. Y eso lo que hace es cambiar las frecuencias naturales, y hay un tema de que el instrumento trabaja o sea, excitado con frecuencias más altas que su frecuencia propia y las otras en frecuencias más bajas. Eso lo van a ver ustedes en sus cursos de dinámica
estructural. Lo que me interesa a mí es que ustedes comprendan bueno, que sepan que existen estas estaciones de colección de aceleraciones eh, básicamente lo que se hace entonces es registrar estos movimientos del suelo en aceleración y después uno puede convertir esos movimientos de aceleración en velocidades y las velocidades en desplazamiento. ¿Por qué nos interesa hacer eso? Digamos, es como la pregunta interesante. ¿Por qué quiero yo hacer esa integración? Lo primero es que yo puedo tratar de cuantificar la energía que se liberó en un sismo a través de, digamos, dos parámetros principales. Un parámetro que era el que se colocaba en la tarea como lo que se conoce como intensidad de áreas, que digamos es una métrica que se utiliza para tratar de saber cuánta energía hay liberada en un sismo en una estación en específico. Pero también existe, digamos, otra métrica que es más tradicional o más directa relacionada a la energía cinética, que tiene que ver con la velocidad. Y por esa razón, a nosotros nos interesa, a partir de un registro de aceleraciones de un sismo, convertirlo en velocidad para a través de la velocidad yo poder hacer manipulaciones y obtener una especie de energía más directamente relacionada a la energía cinética, por el hecho de tener la velocidad involucrada. Y de esa forma a mí me interesa entonces saber transformar registros de aceleración a registros de velocidad. Pero también hay un tema interesante y es que yo pudiera ahora integrar la velocidad y conocer el desplazamiento. Y aquí hay algo muy interesante porque yo puedo utilizar ese desplazamiento como un input, como una entrada de información para poder saber cuáles son los desplazamientos que se conocen como desplazamientos cosísmicos. Ustedes van a ver esto también en sus respectivos cursos de ingeniería sísmica o en la versión que les corresponda en la malla que ustedes estén ahora. ¿Y qué es lo que significa eso? Bueno, cuando ustedes tienen un registro de aceleración, ustedes tienen que también tratar de ponerse en un punto de vista más geológico, en el cual ustedes tienen que saber, ¿verdad?, que este instrumento que registra la aceleración está ubicado sobre un suelo, pero ese suelo vibra producto del sismo, pero como uno tiene digamos, un fenómeno, en este caso vamos a hablar, por ejemplo, un fenómeno de terremotos por subducción, uno lo que tiene es que una placa se está metiendo dentro de otra placa tectónica. Y lo que sucede, digamos, a muy grueso modo, digamos, a nivel voy a abrir aquí una hoja, de intuición, más que todo, ¿sí? Voy a aplazarla para acá arriba. ¿Sí? Lo que sucede a nivel de intuición es que si ustedes tienen entonces aquí una placa, que vamos a suponer la placa continental, y después ustedes tienen acá la placa eh, submarina, y aquí tienen ustedes digamos, esto es agua, aquí en el caso de Chile, yo supongo que este monito ustedes lo habrán visto un montón de veces. Lo que ustedes tienen entonces es que esta placa que está debajo del océano, se está viniendo hacia el continente, lo que hace que toda esta zona de acá empiece a retraerse, a acumular energía de deformación, y es por eso que se forman entonces las cordilleras, ¿no? Esto muy a grueso modo. Se forma aquí una acumulación, se empieza a acumular. Y lo que sucede cuando ocurre un terremoto es que entonces este mecanismo que está allí trabado por fricción justamente se destraba y digamos, el movimiento que ocurre es una liberación de energía principalmente por la energía de deformación acumulada eh, tanto en la placa que está en el continente como en la placa que está bajo el océano, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A lo que me refiero es que
o cuál es la importancia de entender este fenómeno para el registro sísmico. Que si yo tengo ahora un sensor, ¿verdad? Yo tengo que entender que antes del terremoto, ese sensor va a estar ubicado en una posición, ¿verdad? Pero post terremoto, como se liberó energía y se liberó deformación, básicamente, acumulada, ese sismómetro, o ese sismógrafo, puede quedar ahora desplazado de su posición original, ¿sí? Es decir, toda la Tierra se puede haber desplazado este, una distancia X, ¿sí? Y esos desplazamientos son los que se llaman desplazamientos cosísmicos. Nuevamente, esto lo van a ver ustedes en sus respectivos cursos. Y es una métrica que a nosotros nos interesa, o a ustedes, las personas que se vayan a dedicar más a la parte sismológica, les interesa porque si uno empieza a registrar eh, estos desplazamientos, uno puede empezar a alimentar modelos y poder saber cuánta energía se liberó simplemente al tratar de correlacionar ese desplazamiento respecto a la energía que había acumulada antes del terremoto. Entonces, es un valor importante y es un valor que se puede, se puede monitorear, ¿sí? Por ejemplo, una vez que yo sé que esto se desplazó post terremoto, yo puedo ahora satelitalmente, por ejemplo, seguir la posición de ese sensor, porque bueno, está en una estación de medición, ¿sí? Al menos un punto geográfico que yo puedo seguir satelitalmente, y yo puedo ver en el tiempo, a lo largo de los años, si este punto empieza otra vez a caminar hacia la derecha. Queriendo decir entonces que entonces ahora la Tierra, o digamos las montañas, están otra vez retomando energía de deformación. Y yo poder entonces adelantar de que cuando esto vuelva a acercarse a mi posición original, antes del terremoto, del último terremoto, yo ya tengo un indicio de que, bueno, ahí hay tanta energía acumulada. Entonces, esto me permite a mí, digamos, alimentar modelos, comprender mejor la geología y digamos, la firma sismológica que ocurre en una región en específico. Entonces, digamos, es súper relevante. ¿Por qué es importante integrar, hacer la tarea, básicamente? En otras palabras, ¿por qué es importante integrar los registros de aceleración para obtener estos desplazamientos? ¿Y por qué ahora es importante derivar este desplazamiento y volver a obtener la aceleración? La respuesta es la siguiente. Cuando nosotros hacemos esta integral de aceleración, ¿sí? Eh, la fidelidad que nosotros tenemos en estimar este desplazamiento que queda allí, ¿sí? Este desplazamiento cosísmico, no es tan buena. Y la respuesta a esto viene dada a que ustedes no tienen cómo, si están a velocidad constante, por ejemplo, ustedes no tienen cómo saber, eh, integrando la aceleración, cuál es la nueva posición que yo adopté después de un cierto tiempo. ¿Sí? Porque la aceleración es cero. Si yo voy a velocidad constante, la aceleración es cero. Y si yo integro una aceleración que es cero, pues yo no voy a tener ni remota idea en qué posición quedé yo después de cierto tiempo. ¿Sí? Porque voy a velocidad constante. Entonces, ese problema, lo que, digamos, llevado nuevamente esto lo van a ver en sus cursos de ingeniería sísmica, lo llevado a la práctica, lo que sucede es que debido a todos los movimientos y una serie de fenómenos que ocurren en la recolección de estos valores de aceleración, cuando ustedes integran y sacan estos desplazamientos les dan unos valores muy altos, ¿sí? Que no son creíbles. Estamos hablando de unos cuantos metros, ¿sí? Entonces, un terremoto, ocurre el terremoto del 2010, sacan este valor y eso les va a dar a ustedes, si toman ese valor crudo del sensor, les va a dar, no sé, 10 metros, 7 metros de desplazamiento cosísmico. Y ustedes van a decir, eso como que no lo creo. Entonces, se hace un ajuste, ¿verdad? Para ello. Entonces, lo que, digamos, el proceso que ocurre o que digamos que se hace es, tengo un registro de aceleración en tiempo, lo integro para obtener un registro de velocidades en tiempo, lo integro para obtener un registro de desplazamientos en tiempo, y este registro de desplazamientos, al final del tiempo,
va a quedar desplazado, no va a quedar en cero. Y no puede quedar en cero porque, bueno, evidentemente aquí hubo un fenómeno de esta naturaleza, ¿sí? Ahora, lo que se hace es corregir esta tendencia para que sea una tendencia creíble. Yo no voy a entrar en detalle de cómo se hace esa corrección, tampoco soy un experto de cómo se hace esa corrección, pero digamos, este registro de desplazamiento se corrige para que el desplazamiento remanente que hay después del sismo sea consistente con las otras observaciones de otros puntos de medición y consistente también con la morfología o la geología o la sismología, no sé exactamente cuál sería el término correcto, de nuestra región. Y una vez que se hace eso, una vez que se hace esa corrección, acá en los desplazamientos, se hace la corrección de la tendencia completa y usualmente se hace una corrección a través de un polinomio de segundo orden, de una parábola, ¿sí? Eso se hace de esa manera, o, eh, o se hace aquí a través de algún tipo de función, vamos a dejarlo genérico. Lo que uno hace después que corrige, ¿verdad? Para tener aquí los desplazamientos que nosotros queremos tener, lo que nosotros hacemos es derivar para obtener el registro de velocidades y volver a derivar para obtener un nuevo registro de aceleraciones. Y ese registro de aceleraciones nuevo es el que se conoce como un registro corregido. Y ese registro corregido es el que sale después a la luz pública, digamos, para ser utilizado directamente por los diseñadores para hacer cálculo estructural, ¿sí? O diseño estructural. Entonces, es importante conocer cuando uno utiliza como ingeniero un registro, saber si ese registro está corregido o no está corregido, ¿sí? Es muy importante, porque en otras palabras lo que nos va a nosotros es a indicar de que ese registro está calibrado, digamos, o es consistente con los desplazamientos sísmicos que fueron observados en toda la zona. Entonces, digamos que estas cosas también se corrigen también por mediciones en GPS, o sea, hay varias técnicas que se utilizan para hacer esta corrección. Y por eso es importante saber integrar registros sísmicos y después derivarlos. Es sumamente importante. Ok. Eso es como la introducción de por qué vamos a hablar de la tarea y por qué vamos a hablar primero de esta clase a este nivel, ¿no? De integrar aceleraciones y velocidad, ¿no? Es importante en sus vidas profesionales, no es un capricho de estar hablando aquí solamente para amargarles la vida a ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que recordar, no? Lo que tenemos que recordar es que cuando hablamos de derivadas, nosotros podíamos, a través de las diferencias centrales adelantadas o atrasadas, pararnos en un punto, ¿verdad? Y calcular la derivada en ese punto. Entonces nosotros, si tenemos una función en el tiempo y tenemos una serie de puntos, las derivadas es utilizando diferencias centrales o adelantadas, yo las puedo calcular, bueno, parándome en un punto en particular, me paro aquí y puedo calcular la derivada en ese punto. Después me paro aquí en otro punto y puedo calcular la derivada en ese punto. Por lo tanto, yo puedo construir otro gráfico con puntos, obviamente, que representen las derivadas locales o puntuales de la serie de puntos original. Entonces, cuando nosotros tenemos o cuando nosotros queremos derivar, es simplemente aplicar lo que vimos de diferencias adelantadas o atrasadas, ¿no? Por lo tanto, no hay mucho misterio a la hora de derivar, porque yo lo que necesito es una derivada instantánea, ¿no? Una derivada en un punto específico y para eso utilizo diferencias centradas mirando hacia adelante, hacia atrás, o diferencias adelantadas solamente mirando hacia adelante o atrasadas solamente mirando hacia atrás. El problema viene cuando uno quiere integrar, porque aquí es donde ustedes se complican un poco, cuando existe, digamos, las mayores dudas, es en la integración, no tanto en la diferenciación. Y por eso entonces yo voy a hablar un poquito de cómo es que se integra, en particular registros de aceleración y de velocidad. Cualquier registro. Ustedes pueden tener un acelerómetro montado en un automóvil,
registrar la aceleración e integrarlo para encontrar la velocidad, integrarlo para tratar de estimar el desplazamiento, ¿sí? Y eso les da buena precisión siempre y cuando el auto no vaya a velocidad constante, ¿sí? Porque la aceleración da cero. Entonces no tienen cómo estimarlo. Pero si su auto está en constante estado transitorio, o sea, tiene siempre una aceleración distinta de cero, ustedes pueden estimar muy bien la velocidad y muy bien el desplazamiento. Entonces, un auto de carrera, por ejemplo, ustedes le colocan un acelerómetro a un auto de carrera que siempre está, nunca está a excepción de la recta en un punto, digamos, que no tiene aceleración igual a cero, pues ustedes van a tener muy buena precisión en la descripción de la velocidad y de la posición. Entonces, lo primero, vamos a hablar de velocidad. Lo primero es recordar que la velocidad la entendemos como la derivada del desplazamiento en el tiempo, ¿sí? Ahora, como esto es una velocidad instantánea, ¿sí? Yo tengo que comprender, ¿verdad?, que esto es una derivada que está definida como un cambio instantáneo de la posición en un tiempo específico. Si yo quisiera ahora, ¿verdad?, conseguir cuál es el cambio instantáneo de desplazamiento en una ventana de tiempo, yo tengo que hacer una integral. Y para hacer esa integral, bueno, entonces yo tengo que pasar mi, mi delta t o mi diferencial de tiempo hacia la izquierda, me queda entonces esta expresión y ahora yo lo que hago es integrar ambos lados de esa igualdad entre dos límites. Como estoy integrando en tiempo, son límites de tiempo del lado izquierdo y como estoy integrando en desplazamiento, son dos límites de desplazamiento en el lado derecho, ¿sí? Entonces, estas integrales, ¿verdad? Esta integral que nos queda aquí del lado derecho, la puedo estimar, digamos, analíticamente, porque eso no tiene ningún tipo de sentido. Lo puedo decir que la integral es x y es simplemente, me queda esto como xf menos x0, sería la distancia final menos la distancia inicial. Y después, para yo saber entonces qué me queda del lado derecho, ahí sí tengo que integrar la velocidad en una ventana de tiempo. Una ventana de tiempo definida entre un instante inicial y un instante final. Y aquí es donde nosotros podemos utilizar los métodos de integración numérica para estimar esto que tenemos aquí. Entonces, si nosotros despejamos, ¿verdad? O si nosotros resolvemos acá esto igual, f, la distancia final y la distancia inicial, yo puedo entonces ahora despejar la distancia final o la posición final, más que la distancia, como una posición inicial que yo debería conocer, porque usualmente el punto de partida lo conozco, más un valor que viene dado por la integral de la velocidad, ¿sí? En un intervalo de tiempo. Entonces, esta es la fórmula que nosotros necesitamos comprender cuando nosotros estamos integrando ya sean velocidades o aceleraciones, ¿no? En el caso de la aceleración es exactamente igual, ¿no? Entonces, si yo quiero estimar un desplazamiento final, yo necesito un desplazamiento inicial e integrar la velocidad en el delta de tiempo en el cual yo quiero conocer el desplazamiento, ¿no? O la posición, ¿sí? Entonces, si yo quiero conocer una posición a los 3 segundos, yo tengo que integrar esto entre 0 y 3 segundos, ¿sí? Entonces, allí es donde entra en juego la integración numérica. Entonces, lo mismo para conocer las velocidades, ¿no? A partir de conocer las aceleraciones. Y nuevamente, esto es relevante porque la información que nosotros tenemos a mano es la aceleración, porque es lo que viene directamente de los sensores. Sí, los sensores más comunes que hay para registrar vibración son sensores que miden aceleración. Entonces, si yo quiero velocidades o desplazamientos, nuevamente tenemos que integrarlo. Por eso es este análisis. Y lo que nosotros hacemos entonces con la aceleración conocida, vamos a ir integrando en diferentes ventanas para ir conociendo las velocidades instantáneas a diferentes tiempos y después que yo tenga la velocidad en una gran cantidad de instantes de tiempo, yo puedo utilizarlo para volver a integrar la velocidad y conocer los desplazamientos. Esa es la lógica.
que hay detrás de esto. Entonces, vamos a ver ahora lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un registro de aceleraciones a través de un sensor, nosotros lo que tenemos es una serie de puntos discretos, ¿sí? No tenemos una función como tal. Lo que tenemos es los puntos de aceleración, una tabla de tiempos versus aceleración. Por lo tanto, lo que tenemos es una especie de gráfica de esta manera, donde solamente tenemos los puntos verdes, ¿sí? No tenemos la curva continua, tenemos puntos discretos, que es la información que viene de los sensores. Entonces, yo sé que si esto es un registro de aceleración, ¿verdad? Y yo tengo aquí la aceleración en tiempo, de manera discreta, yo para poder encontrar cómo varía la velocidad en el tiempo, necesito ir conociendo o necesito ir resolviendo esa integral, ¿verdad? En distintas ventanas. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Si yo quiero, ¿verdad? Preguntarme cuál es la velocidad instantánea, vamos a suponer en este punto que está aquí, ¿sí? En este instante que yo llamé T4, ¿sí? Si yo quiero conocer la velocidad en ese instante, yo tengo que decir, bueno, la velocidad en el instante 4 va a ser igual a la velocidad en el instante inicial más la integral entre el instante 0 y el instante 4 de esa gráfica de aceleración. Entonces yo tengo que integrar toda esta zona que está aquí, ¿sí? Y la integral de toda esa zona me va a dar a mí la velocidad en este punto que yo tengo ahí. Me da una velocidad instantánea, integrando todo el área que está bajo la curva que está arriba. Si yo quiero saber la velocidad en un instante anterior, y yo digo, bueno, y quiero saber ahora la velocidad acá, en T1. Entonces yo tengo que hacer lo mismo. Yo tengo que ahora decir que la velocidad 1, esto ahora va hasta de 0 a 1, y yo tengo que integrar toda esta zona, y eso me va a dar a mí mi velocidad instantánea en el tiempo 1. Por lo tanto, si yo quiero saber la curva completa de velocidad, es decir, si yo quiero saber la velocidad instantánea para varios tiempos, yo tengo que ir resolviendo este integral, ¿sí?, que está acá, y tengo que ir cambiando este límite superior, ¿verdad?, en distintos tiempos. Eso es justamente lo que yo tengo en la siguiente lámina, ¿sí? Si yo, por ejemplo, digo, bueno, quiero saber qué pasa con la velocidad en el instante 2. Entonces yo tengo que integrar entre 0 y 2, y es esta área que está allí encerrada en rojo. Si yo quiero ahora integrar si quiero saber cuál es la velocidad en el instante 4, yo tengo que integrar entre 0 y 4 la aceleración. Y así sucesivamente. De tal manera que si yo quiero la velocidad en el instante que yo llamé 8, yo tengo que integrar entre 0 y 8 la aceleración, ¿sí?, que sería toda esta zona que está aquí marcada. Pero fíjense ustedes algo acá que es interesante de observar. Si yo lo que quiero entonces, y voy a borrar un poquito aquí para, para explicar a lo mejor esto mejor, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí la velocidad en el instante 2, yo lo que estoy calculando esto es velocidad, tiempo, lo que estoy graficando acá abajo. Tengo es la velocidad, esta integral me da a mí la información de este punto nada más. Después, si yo hago esta integral, que sería toda esta área, esta me da la información de este punto. Y así sucesivamente, ¿no? Esta integral, toda esta área, y eso me da a mí la información de ese punto nada más. Entonces, fíjense que si yo quiero construir, ¿verdad?, este gráfico, si yo quiero construir este gráfico de velocidad en tiempo, yo tengo que ir resolviendo una integral, esta integral, y así sucesivamente. Pero esto es poco eficiente. ¿Por qué es poco eficiente? Porque resulta que cuando yo esté calculando la velocidad instantánea en el punto 4, por ejemplo, este que está aquí, este punto que está allí, yo ya calculé, en el paso anterior, yo ya calculé la integral entre 0 y 2. ¿Sí? Y aquí yo pudiera utilizar esa información que ya yo previamente calculé para volver a estimar
ahora o extender la integral a un intervalo entre 2 y 4. ¿Sí? Básicamente, si yo hago esto de manera cruda, aquí estaría teniendo un área y después aquí tendría que volver a integrar, pero estoy calculando una parte 2 veces. Y si yo me voy a la siguiente, esta primera parte, entonces ahora yo ya la he calculado 3 veces porque la calculé aquí arriba, la calculé aquí y ahora tengo que volverla a calcular. Pero siempre es la misma área. Entonces, lo que nosotros podemos hacer para simplificar un poco esta noción, ¿verdad?, de velocidad instantánea, es darnos cuenta de lo siguiente. Si nosotros tomamos dos integrales de estas sucesivas y las restamos, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede si yo resto este integral menos este integral, ¿sí? Si yo las resto, los B0, la velocidad inicial se cancela, ¿verdad? Y lo que yo tengo aquí, entonces, es la integral entre 0 y 8 menos la integral entre 0 y 6, ¿verdad? Pero como la integral de 0 y 6 es un subconjunto de esta integral entre 0 y 8, lo que yo termino teniendo, entonces acá, al hacer la resta, al hacer esta resta, es justamente una integral solamente entre 6 y 8. De manera genérica, yo puedo entonces darme cuenta que yo puedo ir avanzando tomando en cuenta lo que yo ya previamente calculé. De tal manera que yo puedo decir, bueno, yo sé que la velocidad siguiente va a ser la velocidad anterior, ¿sí?, más la integral en el delta de tiempo que yo estoy avanzando, ¿sí?, que es básicamente la misma interpretación de de nuestra función original, solamente que integrando en este primer tramo este sector, en el segundo tramo solamente este sector, en el tercer tramo solamente este sector y solamente en el último tramo el otro sector. La diferencia es que nosotros la velocidad inicial en el primer sector va a ser 0, la velocidad inicial en el segundo sector va a ser la velocidad, digamos, inmediatamente anterior, en el tercer sector va a ser la velocidad anterior y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, si yo lo que quiero, ¿verdad?, utilizar, como lo dice esta, o como lo puse acá en esta punta, si yo lo que quiero utilizar es una regla de integración de Simpson, en particular de Simpson 1/3, ¿sí? Voy a volver acá. Si yo quiero utilizar una regla de integración de Simpson 1/3 para la aceleración, yo lo que necesito entonces es describir la velocidad, ¿verdad?, a través de una integración. Voy a colocar esto mejor aquí. Yo lo que necesito es describir, o esta integral, perdón, con 3 puntos. Entonces yo necesito seleccionar los 3 primeros puntos, estos 3 que están acá, y yo sé entonces que el avance que yo puedo ir teniendo en velocidades, yo parto aquí de una velocidad en T0 conocida, vamos a asumir que es 0. Entonces esta zona que está azul, que está compuesta por 3 puntos de aceleración, yo aplico mi regla de Simpson para estimar la aceleración, y esto me va a dar a mí entonces un valor, al integrar estos 3 puntos, me va a dar un valor de velocidad, que es el valor de velocidad en T2, ¿sí? En T2, porque nuevamente yo necesito 3 puntos con la regla de Simpson para poder estimar la integral. Entonces, yo lo que voy a tener es que en la siguiente, digamos, en la siguiente tanda, para calcular ahora el siguiente punto de velocidad instantánea, yo necesito, este fue el primer tramo, ahora yo necesito 3 puntos más. Voy a colocarlo aquí en color rojo. Yo necesito ahora integrar esta área en rojo con la regla de Simpson, que necesito entonces 3 puntos nuevamente de aceleración. Y con esos 3 puntos, integro y le sumo la velocidad previa, que sería la velocidad que obtuve acá. Y obtengo entonces mi nuevo valor de velocidad. Y ese valor de velocidad está asociado entonces a el T4, ¿sí? Y eso sería entonces el valor de T4.
Y si yo aplico ahora lo mismo para los desplazamientos, si yo aplico ahora lo mismo para los desplazamientos, yo necesito ahora 3 puntos de velocidad para poder hacer la solución de la integral. Por lo tanto, yo recién partiría aquí de mi valor t0, en un valor de desplazamiento, asumiendo que el primer desplazamiento es 0, y el primer valor que yo tengo de desplazamiento va a ser en t4. ¿Sí? Por lo tanto, yo no puedo decir nada de lo que sucede de desplazamiento entre T0 y T4, así como yo no puedo decir nada de lo que sucede en desplazamientos entre T0 y de velocidades entre T0 y T2. ¿Sí? Yo voy perdiendo, entonces, puntos a medida que voy haciendo la integración. ¿Sí? Esto con la regla del trapecio. Y básicamente esto es lo que yo les coloco acá. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la regla del trapecio, ¿verdad? Esto es lo que acabamos de mencionar. La regla del trapecio lo que me permite a mí es ir avanzando. Entonces, en este caso, si yo tengo aceleraciones y estoy definiendo la aceleración, y a lo mejor no se ve, como T0, T1, T2, T3, y así sucesivamente, la numeración, yo lo que voy a tener es que si aplico la regla de Simpson, un tercio, lo que voy a tener es que el primer valor de velocidad que yo voy a tener como instantáneo está en 2 delta t. Si esto yo lo llamo delta t, ¿verdad? Como la distancia de tiempo que hay entre una medición y otra, aquí yo voy a tener 2 delta t entre cada posición de velocidad instantánea. Y nuevamente, esto viene dado a que estoy utilizando la regla de Simpson, y la regla de Simpson requiere de 3 puntos para poder calcular las integrales. Y si recordamos la regla de Simpson nos dice que esta es el valor del área, ¿verdad? De cada una de esas secciones rojas, ¿verdad? Y es la que podemos utilizar para estimar la aceleración. De tal manera, entonces, que la regla de Simpson aplicada a integración de aceleraciones me dice a mí, entonces, que el valor de la velocidad 2 puntos adelante es el valor actual de velocidad más esta suma que está aquí, que tiene la aceleración actual, la aceleración de un punto adelante y la aceleración de 2 puntos adelante. ¿Sí? Recuérdense nuevamente que el objetivo es, a partir de conocer todas las aceleraciones, es decir, todos estos valores yo conozco toda la serie de aceleración, yo puedo ir construyendo progresivamente los valores de velocidad instantánea. Solamente que si yo tengo entonces aquí 1000 puntos de aceleración, aquí yo voy a tener 500 puntos de velocidad. Y si yo vuelvo a integrar, voy a tener 250 puntos de desplazamiento. ¿Sí? Entonces pierdo un montón de información porque no puedo decir lo que sucede entre medio de los puntos de integración. Ok. Por esa razón, ¿verdad? Principal, para integrar registros de aceleración no se utiliza la regla de Simpson un tercio. Lo que se utiliza es la regla del trapecio. Y la regla del trapecio es la misma lógica. Lo que nosotros vamos a hacer es, esta es la misma ecuación anterior, la ecuación de integral que me dice a mí la velocidad en función de la integral de aceleración, y me dice la velocidad instantánea, ¿verdad? Posterior a un delta de tiempo. Y lo que vamos a hacer entonces es simplemente que la velocidad instantánea, ¿verdad? En un punto más 1 es la velocidad instantánea actual más esta operación de aceleración, ¿sí? Que es la aceleración actual más la aceleración del tiempo posterior multiplicado por h entre medios, donde h era el delta t en este caso. Recuerden que h es la distancia que hay entre una toma y la toma siguiente de aceleración. Y de esa manera, entonces, la regla del trapecio para integrar aceleraciones y obtener velocidades me queda de esta forma, y la regla del trapecio para integrar
para integrar velocidades y obtener desplazamientos nos queda de esta forma, ¿sí? Y si ustedes se fijan, con la regla del trapecio yo no pierdo puntos entre medios. Yo lo que puedo tener entonces aquí 1000 puntos de aceleración y voy a tener 1000 puntos de desplazamiento y voy a tener 1000 puntos, perdón, 1000 puntos de velocidad y aquí 1000 puntos de desplazamiento, ¿sí? No pierdo esos puntos intermedios. Entonces, esto es ampliamente utilizado para hacer integración de registros sísmicos o integración o paso de registros de aceleración a velocidades y de velocidades a desplazamientos. Sí, ampliamente utilizado. Cualquiera de ustedes que vaya a trabajar con métodos experimentales o con haciendo experimentos va a tener que verse expuesto a este tipo de manipulación de, de, de señales, ¿no? Entonces es muy útil. Esto con respecto a la tarea. Básicamente esto va todo asociado a la tarea, pero todo asociado también a sus futuros cursos de ingeniería sísmica o de dinámica eh, o sus respectivos trabajos más adelante a nivel profesional. Se utiliza mucho. Ok. Y otra cosa que se utiliza, ¿verdad? Y que se va a empezar a utilizar mucho en la modernidad es lo siguiente. Son soluciones de integrales dobles, triples y de mayor cantidad de dimensiones. Entonces vamos a empezar entendiendo las integrales dobles, ¿sí? Entonces ya vimos cómo se aplica Simpson y la regla del trapecio a una integral de una dimensión. Vamos a ver ahora qué sucede si yo tengo que integrar en dos dimensiones. Entonces aquí el mensaje es el siguiente. Si yo tengo ahora dos dimensiones y tengo que integrar en X y en Y, yo lo que puedo hacer es partir esa integral o separarla, mejor dicho, en dos partes. Y lo que voy a hacer, o lo que vamos a hacer es primero integrar en una dimensión, asumiendo que la otra dimensión no cambie. Y una vez que tengamos ese valor, lo que nosotros hacemos es volver a integrar en la dimensión siguiente, ¿sí? Numéricamente, lo que vamos a hacer es, fíjense que aquí vamos a integrar primero en X. Para integrar en X, vamos a tener que asumir que conocemos los valores de Y. Y lo que vamos a hacer es asumir conocido varios valores de Y. Entonces yo voy a fijar un valor de I0, después a un I1, un I2 y así sucesivamente. Y para cada valor asumido de Y, yo voy a resolver esta integral con una regla del trapecio de Simpson de la que yo quiera, ¿verdad? Y lo que vamos a tener es un valor de la integral, de esta integral que está encerrada aquí en azul, para cada valor de Y conocido. Es decir, que asumiendo este valor yo voy a tener un valor de integral, de esa integral. Después cuando yo asuma I1 voy a tener un valor de la integral I1 y otra integral I2. Y lo que se va a hacer después es a estos valores de estas integrales se van a volver a integrar con otra regla para obtener un valor de integral total que sería equivalente a tener, o sería aproximado a tener la integral de interés, la que queremos resolver, ¿sí? Entonces, esa es la lógica que hay detrás, ¿sí? Entonces, nuevamente repito, para no perdernos, el mapa lógico de lo que vamos a hacer es primero integrar en X, asumiendo diferentes valores de Y conocidos. Eso nos va a llevar a nosotros un valor de integral para cada valor de Y que asumimos. Y ahora este valor de la integral con el Y conocido, o asumido el Y conocido, lo que vamos a hacer es integrar ahora estos valores con una regla también del trapecio de Simpson para obtener la integral que nos interesa, ¿sí? Entonces es un doble procedimiento. Eso que acabamos de hacer, o eso que yo les acabo de decir, es lo que está acá, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a, o qué es lo que está puesto en la lámina siguiente? Lo que está puesto en la lámina siguiente es justamente eso, es asumir un I0, un I1
y resolver esta integral, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el I0, el I1, el I2 conocidos, y vamos a resolver entonces la integral en X, ¿sí? La integral en X. Y cada una de esas suposiciones de valores de I me va a mí a llevar a un valor de integral que vamos a llamar I0, I1, I2. Lo mismo que acabo de decir en la lámina anterior. Si yo aplico, aquí borré algo, si yo aplico la regla del trapecio, ¿verdad? Para resolver esta integral, lo que nos vamos a dar cuenta es que, bueno, yo voy a tener aquí el paso en X, porque yo estoy integrando en X, ¿sí? Yo estoy integrando en X, o sea, yo tengo que discretizar ahora la variable que estoy integrando, que es la variable X, la discretizo en tantos segmentos, todos iguales, equidistantes, con esta distancia hx, y la regla del trapecio me dice, bueno, que el valor de mi integral es esta, es ese término, ¿no? O esa sumatoria, que sería el valor de esta función, evaluado en el primer x, el valor de esta función evaluado en el último x, y después todos los restantes sumados multiplicados por 2. ¿Sí? La regla del trapecio. Es lo mismo que una integral que vimos en una dimensión de manera anterior. La única diferencia es que ahora yo tengo que repetir este proceso cuando yo supongo un i distinto y cuando yo vuelvo a suponer otro i distinto. Entonces yo tengo que aplicar aquí tantas reglas del trapecio como discretizaciones yo tenga ahora de la variable i. Y una vez que yo tengo entonces estos valores ya calculados, yo vuelvo a aplicar la regla del trapecio ahora para los valores i. Entonces aquí tengo el primer valor i, el último valor i y los intermedios sumados multiplicados por 2. De tal manera entonces que mi integral yo la puedo aproximar, recuérdense que esto siempre es aproximado, ¿verdad? A esta sumatoria de valores que está definida entonces acá arriba. Para que ustedes tengan, digamos, un poco más de práctica en esto, o digamos una noción de cómo resolverlo e implementarlo, yo les coloqué acá un ejemplo en MATLAB, siguiendo la misma función que hemos venido trabajando, donde queremos integrar, ¿verdad? Esta integral doble de esa función que está allí, que es una función cualquiera. Depende de x, depende de y, ¿no? Integral en x en x va de 0 a 10, en y va de 0 a 20. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Lo primero es que tenemos que discretizar nuestro problema tanto en x como en y. Y esa discretización puede ser igual como puede ser también diferente. Entonces, lo que tenemos aquí es nuestra discretización. En X estamos discretizando en 20 puntos. En Y estamos discretizando en 10. Ahora estamos construyendo los vectores de X que van a ir desde 0 a 10 en 20 puntos. El de Y va de 0 a 20 en 10 puntos. Definimos los deltas, ¿verdad? Simplemente es saber cuánto es el delta en X y el delta en Y. Definimos nuestra función. Nuestra función ahora, fíjense que depende de X y es tal cual la función que tenemos nosotros descrita arriba. ¿Sí? Lo que hacemos, fíjense ahora, de diferente, es que vamos a construir una matriz, que es la matriz F mayúscula, ¿sí? Que va a contener los valores de la función evaluado en todos los pares X, Y de mi discretización. Fíjense que acá arriba, estos son dos vectores nada más. Esos dos vectores me discretizan en mi gráfico en X y me discretizan mi gráfico en Y. Y lo que está haciendo entonces ahora este for
que está aquí, que es un doble for, ¿sí? Es construirme una matriz F mayúscula, que es este F que está acá, que tiene esta forma, donde va a estar contenida la información del valor de la función en todos los pares x, y que yo pueda construir. De tal manera que ese vector f, lo que contiene, va a ser, entonces, voy a poner esto en rojo para que acá se vea, son los puntos de esa superficie que está allí. ¿Sí? Son todos esos puntos que están allí. Todos los pares x, y que yo tengo acá. Los estoy combinando al hacer este doble for que tenemos allí en ese código. ¿Sí? Entonces, hasta allí solamente lo que hemos hecho es obtener esos valores. Y esos valores se pueden graficar en este gráfico tridimensional con esa parte del código. ¿Sí? Es un gráfico de superficie y están graficando entonces el vector X, el vector Y y la matriz F. Eso es todo lo que dice este código. La única parte de integración es esto que tenemos acá abajo. Fíjense, son 2 líneas nada más de código. Entonces, ¿cómo hacemos esta integración? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, una vez que yo tengo estos valores de la función discretizada, lo que tenemos que hacer es aplicar la regla del trapecio, ya sea por por columnas, o por filas, independientemente. Entonces aquí yo puedo aplicar para toda esta columna, puedo aplicar la regla de trapecio, después para la otra columna la regla del trapecio y la otra columna la regla del trapecio, que es justamente lo que nosotros habíamos hablado en los apuntes, ¿sí? Es yo fijo un valor de I0 y ahora entonces integro todos los valores discretizados de la parte X. O sea, estoy integrando en X. Después fijo I1 e integro todos los valores en X. Y esas integrales, digamos, yo las puedo hacer de esta manera. ¿Sí? ¿Sí? Entonces eso que yo acabo de escribir, la integral de esta columna, la coloco me da un número, la integral de esa columna me da un número, ¿verdad? Lo almaceno aquí en esa variable y después entonces paso a la segunda columna y a la tercera columna. Entonces, lo que estoy haciendo es un ciclo for, ¿verdad? Que va en el número de columnas, voy a barrer tantas columnas como la discretización que yo tenga en I, por eso este índice va en J de 1 hasta el número de valores en I. Estoy avanzando así. Y acá lo que tenemos es la regla del trapecio, ¿verdad? Aquí estoy diciendo que tengo el primer valor, ¿sí? Sería este primer valor, esto sería el último valor, y después tengo acá que son todos los valores entre medios de la columna J, columna J, columna J, ¿sí? Entonces yo me puedo ir moviendo con esa regla del trapecio en todas las columnas, y eso es justamente lo que estamos haciendo. Y una vez que yo tenga el valor de la integral de cada una de estas columnas, entonces yo vuelvo a aplicar el trapecio aquí con el primera componente de este vector, la última componente y las componentes intermedias sumadas multiplicadas por 2. Y eso me da a mí la integral total eh, de mi valor. Para esta cantidad de puntos que está allí, yo les coloqué acá el valor que les tiene que arrojar el MATLAB de esta integral, ¿no? Para que lo tengan allí presente y sepan si lo están haciendo bien o no. Y la pregunta que acá surge es, bueno, ¿cuántos puntos necesito colocar? Y bueno, la respuesta es, uno va típicamente cambiando la cantidad de puntos acá arriba hasta ver que este valor de integral no cambia de manera significativa. Entonces uno puede ir duplicando la cantidad de puntos o cuadruplicándola de tal manera de ir observando el valor de la integral total y ver que no cambia. Y en lo que no cambia, ese es el número de puntos que yo voy a hacer
o que voy a mantener en el resto de los cálculos. Aquí entonces tenemos que tener presente un tema y es el siguiente. Fíjense que si yo quiero hacer una integral en una dimensión, ¿verdad? Yo lo que necesito es computar solamente una de estas columnas. Esa columna lo que me están diciendo es la integral en x para un valor de y fijo. Entonces, eso significa, ¿verdad? Que una integral unidimensional, una integral de esta forma, requiere, ¿verdad?, de evaluar la función, ¿sí?, en un número n de veces. Esto requiere n evaluaciones. Y son tantas evaluaciones como discretizaciones tenga yo en mi dominio de x. Entonces, una integral de una dimensión requiere tantas evaluaciones de la función que quiero integrar como, como puntos tenga yo en mi discretización. Por lo tanto, nosotros decimos que esto requiere un esfuerzo de n evaluaciones. Pero si yo quiero ahora hacer una integral doble, ¿sí?, que es este caso que está acá, yo necesito ahora no solamente tener una carga de n evaluaciones de la función, sino que cada columna, ¿verdad?, requiere n evaluaciones. Entonces, en este caso, este problema requiere n por m evaluaciones, ¿sí? Y m evaluaciones sería la cantidad de puntos que tiene la segunda dimensión. Si yo asumo que las dos dimensiones las discretizo con la misma cantidad de puntos, yo lo que voy a tener aquí es un n cuadrado. Entonces, fíjense la carga computacional que esto involucra en números de evaluaciones a mi función que quiero integrar. Entonces, si yo quiero integrar en una dimensión, mi carga de evaluación, es decir, tengo que evaluar la función que quiero integrar, la tengo que evaluar n veces. Pero si yo quiero integrar en dos dimensiones, mi carga se eleva al cuadrado. Es decir, que si yo requiero aquí 10 puntos para resolver una integral unidimensional, aquí voy a requerir 100 puntos para evaluar esa integral. Y si yo tengo ahora una tercera dimensión, aquí voy a requerir 1000 puntos porque mi carga va a ser n al cubo. ¿Sí? Entonces, y esto es discretizando cada dimensión en 10 espacios. Entonces, para dimensiones más grandes que 3, estos métodos no son practicables a nivel, digamos, de aplicación. Y se utilizan alternativas, y eso es lo que vamos a ver el día jueves. Vamos a ver cuál es la alternativa para integrales de orden superior y esas integrales de orden superior tienen una aplicación bien particular que está asociado a el cálculo de o a la estimación de incertidumbres. Eso lo vamos a ver el jueves. Entonces, esto es lo que tenía para el día de hoy. Dejo de grabar